rostro en tierra está. Me falta el aliento, me siento incapaz. Yo veo tantas guerras, tormentas sin cesar. El miedo me supera al ver mi soledad. Yo sé que estás aquí, yo sé, tengo tu amor y sé que solo cerca tus dulces manos me dan vivo. Oye mi clamor, venga a mí, tu toque, tu amor, que tu presencia conmigo siempre esté. Aviva mi corazón. Fuerza tú le das, sé que eres calma en la tempestad, sé que estás conmigo y ya no temo más. Yo sé que estás aquí, yo sé. Tus dulces manos me dan vigor. Yo creo en tu amor, yo creo en tu poder y veo que en tus manos mi vida siempre segura está. Sean bienvenidos los amigos que también nos escuchan en esta noche y pues queremos invitarlos, hermanos, a que podamos recibir la palabra que el Señor ha preparado con mucho amor, podamos recibirla con un espíritu ejercitado y con un corazón abierto. Queremos invitarlos a orar en sus puestos para que Dios pueda preparar nuestro corazón y Él pueda hablar conforme a nuestra necesidad. Amén. Señor Jesús,
Señor, te damos muchas gracias por esta noche que tú nos regalas. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta reunión. Creemos que tenemos necesidad de ti. Creemos que tenemos necesidad de una palabra que nos dé dirección, de la palabra profética. Por eso abrimos nuestro corazón. Oramos para que tú utilices a los siervos que van hasta acá al frente y para que tu palabra pueda llegar a buenos corazones, corazón sano, un corazón que produzca frutos. Señor, y que la palabra del reino pueda crecer en nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor. Bueno, amada iglesia, estamos disfrutando una nueva serie del alimento diario que tiene como título La Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, si Dios ha traído tanta luz a nuestra vida, que aunque de pronto nos falte practicar mucho más, hay alegría en nuestro corazón. Porque el que lee o el que escucha y entiende, se goza. Y en nosotros hay un gozo, hermanos, que no habíamos experimentado antes, porque la palabra que Dios está trayendo es para ayudarnos a ser vencedores. Por eso, hermanos, esta semana el título del mensaje es El destinatario Timoteo. Y debemos entender, hermanos, que lo que Dios está hablando esta semana tiene un objetivo y es ayudarnos a nosotros a tener un vivir adecuado para la segunda venida del Señor. De pronto hoy, hermanos, no tenemos tal vivir y de pronto las palabras que están aquí plasmadas aún están muy lejos de nosotros. Pero si Dios está hablando, hermanos, hoy fielmente la palabra y está diciéndonos, porque es Dios, hermano, el que está diciendo a través de sus profetas que esta palabra es la que nos está ayudando a tener un vivir para prepararnos para la segunda venida del Señor, créalo, hermano, crea que en usted está el Espíritu y crea que esta palabra lo está preparando para la segunda venida del Señor, está preparando a su cónyuge, está preparando a sus hijos. Hermanos, solamente debemos creer en Dios y estaremos seguros, creer en sus profetas y seremos prosperados. Amén. Gracias al Señor, hermanos. Dios nos ha hablado que en la hora undécima, por ejemplo, Él nos mostró en Mateo capítulo 20, versículo 6, en la última hora, hermanos, el dueño de la viña se dio cuenta que faltaban más obreros para completar la obra. Y Dios, hermanos, siendo tan misericordioso, siendo tan maravilloso, Él salió a buscar a aquellos que estaban desocupados. Antes, hermanos, nosotros estábamos desocupados en el mundo, nuestra vida no tenía ningún sentido, pero Dios nos contrató, amén. Dios lo contrató a usted, contrató a su familia y lo trajo a la viña. Y la viña es la iglesia. Y estamos en la iglesia porque tenemos un propósito. Usted tiene un propósito en la iglesia, hermano. Usted tiene una función maravillosa en la iglesia. Usted es imprescindible. Hermanos, si yo no tengo esta mano, ¿cómo yo voy a agarrar el alimento diario? ¿Cómo yo voy a agarrar la mano a mi esposa? ¿Cómo voy a poder trabajar en el computador? Esta mano es imprescindible. Si usted, hermano, no ve que es imprescindible en la iglesia, hermano, está perdiendo una función maravillosa que Dios le dio. Pero gracias al Señor, porque hoy estamos dándonos cuenta, tenemos una función en la iglesia. Usted fue contratado por el Señor y Él quiere darle una paga. ¿Sabe cuál es esa paga? El reino. Por eso, hermanos, por otro lado, también nos habló en Lucas capítulo 12, versículo 32, que somos una manada pequeña. Las manadas pequeñas, hermanos, tienden a parecer débiles, tienden a parecer susceptibles a cualquier ataque. Pero, hermanos, esa es nuestra condición. Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que nos desanimamos, pero aún así a Él le plació. No sabemos por qué, pero a Él le plació darnos el reino. A pesar, hermano, de que somos una manada pequeña, a pesar, hermano, de que no tenemos fuerza, de que pasamos por conflicto, que pasamos por tribulación, pasamos por desánimo, aunque pasamos por valle de sombra de muerte, Él está con nosotros. Él conoce nuestras debilidades y aún así a Él le plació darle el reino. Hermanos, alégrese, gócese con su familia. Usted tiene un reino preparado por nuestro Padre Celestial. Por eso, hermanos, hay que entender y comenzar a valorar dónde Dios nos colocó hoy y lo que Dios tuvo que hacer para llegar hasta donde estamos hoy. La iglesia, hablando un poco de historia, hermanos, para que comprendamos esto, pasó por un tiempo de degradación de 1000 años, pero Dios no se quedó allí. Dios siempre tiene una vacuna para la degradación.
Hermanos, si Dios levantó en el siglo XVII unos hermanos en Moravia y a través de ellos, hermanos, eliminó la jerarquía y comenzó, hermanos, a implementar los primeros pasos de la vida de la iglesia. Pero Dios no se quedó allí. Dios continuó avanzando y levantó unos hermanos en Inglaterra, donde se restauró el amor fraternal. Pero Dios no se quedó allí. Dios continuó avanzando y levantó a nuestro hermano Watchman Nee en la China y restauró a través de él la vida y la práctica de la iglesia local. Pero Dios no se quedó allí, aleluya. Él levantó a nuestro hermano Winnesley y a través de él restauró muchas verdades, pero Dios no se quedó allí. Él levantó a nuestro hermano Don Yulam y a través de este ministerio nos ayudó a negar la vida del alma, invocar el nombre del Señor y practicar la palabra con sencillez. Pero Dios no se quedó allí. Dios continuó hablando a través de sus profetas. Y la visión es progresiva y la palabra profética sigue avanzando. Y si nosotros comprendemos todo lo que pasó en la iglesia y lo que ha hecho Dios para restaurar y colocarnos donde estamos hoy, valoraremos más la palabra que viene a través de sus profetas. Amén. Todo lo que Dios está hablando hoy es para restaurar el entusiasmo en medio del pueblo de Dios. Note, hermanos, que gracias al Señor aquí en Valledupar estamos dando los primeros pasos. Ya algunos jóvenes están saliendo con el portaje dinámico de 1 hora. Padre, los hermanos que nos están escuchando, invierte en sus hijos. Invierta tiempo en sus hijos. Inviértale un pasaje, hermano, para que pueda participar de este colportaje dinámico. Esto, hermano, cambiará y trastornará la vida de su hijo positivamente. Por eso, hermano, Dios continuó hablando y nos mostró que cuando hay inclusión en la iglesia, hay novedad. Por eso, hermano, Dios habló en el 2017 a través del libro de Filipenses que sobre el esplagno de Cristo, sobre la necesidad, hermano, de que nosotros tengamos compasión, empatía, amor los unos a los otros y que dejemos a un lado, hermano, la murmuración, de envidia, los chismes y nos concentremos en la edificación del cuerpo de Cristo. Y Dios continúa hablando porque Dios siempre va a hablar, hermanos. Gracias al Señor por eso. Y Dios continúa hablando y nos habló a través del Evangelio de Juan la necesidad de que en nosotros haya una mayor unidad, la necesidad de que busquemos la gloria, de que busquemos, hermanos, vivir más en el Espíritu. Como les dije, de pronto todavía no tenemos ni la pizca, hermano, de la práctica de esto. Yo no la tengo, no tengo ni la décima de la práctica de esto, hermano. Pero si Dios sigue hablando es porque tengo esperanza. Amén. Y Dios, hermanos, nos continuó hablando de que necesitamos valorar la vida de la iglesia y valorar dónde estamos hoy. Y a través del libro de Timoteo, vean todo el proceso del Señor. Y a través del libro del Timoteo, Él nos está hablando de 2 puntos esenciales. Número 1, hermanos, ahí es lo que se llama la verdad. Dios es la verdad. Hermanos, y está la mentira. Y el padre de la mentira es Satanás. No podemos dejar engañarnos, hermanos, por otros hablares, por discusiones. No podemos, hermanos, desviarnos del plan de Dios. Si Dios está siendo amoroso, claro, hermano, puntual, con su palabra en el día de hoy, hermanos, no tenemos nada que buscar afuera. No tenemos por qué desviarnos. El enemigo de Dios es sutil. A pesar de que se le presentó a Eva como una serpiente, él la logró seducir, la logró engañar. Hermanos, las cosas que se presentan hoy a través de la iniquidad, donde lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno. Hermanos, esto es para engañar al Hijo de Dios. Esto, hermanos, es para que nosotros nos desviemos de la buena carrera. Para terminar, hermanos, hay una pequeña historia que me recuerda mucho, donde muestra una princesa que ella quería, pues no quería casarse, entonces el papá quería que ella se casara, y ella le dijo, bueno, para yo poder casarme, yo necesito que alguien me gane en una carrera de atletismo. Y llegaron príncipes de todos lados, hermanos, y nadie le pudo ganar a ella. Pero había uno observándola y notó que a ella le encantaba el oro. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Mandó a hacer unas manzanas de oro. Cuando comenzó la carrera de ese príncipe con esa princesa, ella estaba confiada y permitió que él avanzara. Y ese hombre comenzó a tirar manzanas. Cada vez que la princesa le iba a alcanzar, él tiraba una manzana de oro. Y ella se desviaba, se desconcentraba. Cuando quiso reaccionar, ya el príncipe había ganado. Hermanos, que no nos pase como esa princesa. El enemigo sabe que nosotros podemos desviarnos si nos desconcentramos del plan de Dios.
Pero gracias al Señor, si amamos y creemos en la palabra profética, no habrá ninguna manzana de oro que nos desvíe, no habrá manzana de oro, hermano, que realmente nos desconcentre del plan de Dios. La palabra profética tiene un objetivo y es introducirnos al reino de los cielos. Valoremos la palabra, hermano, y continuemos disfrutando y conectados allí. Dios tiene mucho más para darnos. Jesús es el Señor. Amén. Aleluya por la palabra profética. En este tiempo, hermano, es muy importante. Los tiempos finales, y era el interés de Pablo y su preocupación al escribirle a Timoteo, sabiendo que esta palabra profética, hermanos, como el Señor nos habló, son palabras de los tiempos actuales que nos preparan para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor también nos habló a través de nuestro hermano Kevin, que el padre de la mentira es Satanás y está buscando la forma, hermanos, la forma de que usted y yo, y cuando hablo de usted y yo es porque especialmente es la iglesia. Él sabe que en la iglesia se está produciendo algo maravilloso, hermano, y son los vencedores. El Señor nos habla de diferentes maneras, cómo Dios está preparando un grupo de personas que le creen a su palabra, que creen en esta palabra profética, que valoran, hermano, y usted y yo estamos incluidos allí. Véase así, porque si usted está escuchando esta palabra, hermano, es porque Dios desea que usted y yo avancemos, hermano, en esta carrera. Busquemos, hermanos, no solamente oír estas palabras, sino practicarlas para que tengamos la realidad. Y así, hermanos, seremos inmunizados contra el engaño, contra la mentira, porque Satanás, con su misterio de iniquidad, hermano, procura, hermanos, desviarnos, procura atrofiar este proceso de preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y era lo que Pablo le escribió a Timoteo en 1 Timoteo 1:3, diciéndole, hermano, que amonestar a tus hermanos. Mire, vamos a buscar 1 Timoteo. Aquí tenemos la intención, como el Señor habló. Dice así: Señor Jesús, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñases diferente doctrina. Este era el interés de Pablo, hermano, y ahí estaba preocupado porque esas enseñanzas, esas doctrinas diferentes, hermano, estaban llevando a los hermanos a atrofiarse en la fe, a no tener una salud espiritual adecuada, y por tanto, al no tener esta salud adecuada, por tanta cosa, tanta mezcla, estaban dudando de la palabra profética de ese momento que la tenía el apóstol Pablo, hermano. ¿Y qué hacían? Detenían ese proceso de preparación, llevando a los hermanos a que se desviaran algunos. Por eso el Señor habló de la apostasía, y otros detuvieran sus procesos allí, siendo incrédulos aún al hablar profético. Entonces, hermanos, dice el Señor nos hablaba que esto es muy sutil. Algo sutil es que no se percibe. Hermano, hoy hay muchas palabras, hay muchas enseñanzas. Sin embargo, necesitamos valorar las sanas enseñanzas que el Señor nos está dando en la vida de la iglesia. Hermano, vamos a valorar. Porque estas palabras, mire, estas palabras, si usted las ve, ¿de qué son? ¿Para qué son estas palabras que el Señor está? Para prepararnos. Hermano, estamos en los tiempos finales y no podemos darnos, hermano, ni siquiera este lujo para descuidarnos. Si nos descuidamos, podemos, hermanos, retroceder o quedarnos quietos en esa preparación. El Señor nos mostró. Si nosotros, ¿cómo somos inmunizados contra el engaño, hermano? Escuchando y practicando, estando de cerca allí de la palabra profética. ¿Dónde está la palabra profética? El Señor nos está dando, mire, su palabra profética a través de los siervos que el Señor ha escogido en este tiempo. Y usted debemos ser sencillos, mire, disfrutando esta palabra profética. Están todos los hermanos que están encargados en las diferentes administraciones. Allí el Señor nos está hablando su palabra profética. Si usted y yo colocamos nuestros oídos, prestamos nuestros oídos. Mire, hoy Satanás bombardea por muchos medios de difusión, hermano. Muchas enseñanzas, muchas enseñanzas.
cadenas de WhatsApp, YouTube, Facebook y todos libros, una cantidad de medios de difusión que si usted y yo, hermano, no estamos velando en este asunto, podemos ser engañados. Y al ser engañado, ¿qué es engaño, hermano? Que tiene apariencia de verdad, pero es mentira. Entonces, si esta palabra, hermano, que estamos recibiendo, la tomamos, hermanos, con mucho valor, la practicamos, usted y yo estaremos preparándonos. Por eso el Señor mostró algo muy interesante que nos motiva. Mire, ¿por qué nos preparamos, hermanos? Porque un aspecto de la iglesia también es que la iglesia es la novia, aleluya, la novia de Cristo. Y la iglesia, y como novia necesita prepararse. Todos ya sabemos que una novia antes de casarse desea y anhela, hermano, ese día para casarse porque ama al novio, ama ese día y usted y yo necesitamos tener tal actitud. El Señor nos mostraba que ya el novio, que es Cristo, hermano, ya cumplió su parte, Él ya está preparado, pero usted y yo estamos en este proceso, necesitamos prepararnos día a día, aleluya. Por eso esta palabra. Y el Señor nos mostró algo así en Génesis 24, 1 al 4, como este pasaje allí, hay una tipología allí del Dios triuno, donde Abraham le pide al siervo más antiguo, ¿sí?, a buscarle esposa a su hijo, a Isaac. Ahí vemos que Abraham representa a Dios Padre, Isaac representa a Dios Hijo, y el siervo, este siervo más antiguo, dice que administraba, gobernaba todos los bienes de Abraham, hermano, representa el Espíritu, aleluya. Entonces hoy el Espíritu tiene una función muy importante que usted y yo estamos hoy disfrutando de ella, y es que está accionando y operando para, hermano, preparar a la novia, aleluya, está en búsqueda de esa novia, y usted y yo necesitamos estar atentos, porque todo lo que hoy está haciendo el Espíritu, operando a través de su obra, hermano, de lo que el Señor está haciendo en estos tiempos, es porque quiere prepararnos a usted y a mí. Ya el novio está preparado, ya hizo todo lo que era necesario, murió, vivió aquí, vivió, hermano, se encarnó, vivió, tuvo un vivir humano, hermano, lleno de gracia y verdad, fue a la cruz, murió, hermano, y vivió en obediencia, creyendo de que Dios lo resucitaría después de morir. Y hermano, y el Señor dijo, siéntate a mi diestra, y aquí cumplió su función. Nosotros estamos en esta preparación. ¿Y cómo nosotros nos preparamos en estos tiempos, hermano? Amando la venida del Señor. Si usted y yo no amamos la venida del Señor, estaremos apáticos a esto. Vamos a creer al Señor. El Señor está esperando, nos está esperando a usted y a mí, porque muy pronto viene y quiere encontrarlo preparado. ¿Y cómo preparamos, cómo amamos la venida del Señor en estos tiempos, hermanos? El Señor nos mostró una manera muy práctica. ¿Y cómo manifestamos ese amor por la venida del Señor? Predicando el Evangelio. Aleluya. Este Evangelio no solamente presentando a Jesucristo como Salvador, que es muy importante porque es la entrada de la vida de Dios en las personas, sino también, hermano, ya un cuidado que habla de este cuidado, introduciéndolo al vivir de la vida de la iglesia para que tenga un crecimiento y también se prepare. Pero para que esto suceda, hermano, en cuanto al cuidado, requiere un vivir como el Señor nos mostró a través de muchos siervos, principalmente el apóstol Pablo, como fue un hombre entregado, hermano, después que tuvo una conversión, sabía que necesitaba también prepararse y también ser un canal, hermano, para ayudar a muchos hermanos a edificarlos y llevarlos en ese proceso de crecimiento. Hermano, y para eso tuvo que tener una vida de libación, una vida de sacrificio, una vida que procuraba hacer la voluntad de Dios y no su voluntad. Entonces, hoy nosotros también tenemos, no solamente el apóstol Pablo, también hemos tenido cerca muchos siervos que han tenido ese vivir, que nos inspiran, mostrando, hermano, que hay esperanza para nosotros también. El apóstol Pablo se puede decir que tuvo un nivel, hermano, muy superior en cuanto a su vivir. Sin embargo, algo nos alentaba, porque si nos comparamos con el apóstol Pablo, tal vez no hermano, nosotros no hemos ni vivido ni esto, ¿sí? No hemos sufrido por causa de Cristo y la iglesia, hermano, no hemos sufrido ni esto, hermano. El Señor nos mostraba cuando yo escuchaba el audio de este mensaje,
que hermano lo dieron por muerto una vez, quiere decir que está bastante golpeado, si lo dan por muerte porque el asunto fue bastante difícil. Hermano, sin embargo, hoy nosotros somos, como el Señor nos habló, esos trabajadores de la última hora, que tal vez no nos tocó trabajar a las 12 del día, ni a la 1, ni a las 2, hablando del sufrimiento, de todo ese proceso que sufrieron los hermanos. Estamos trabajando de 5 a 6, hermano, donde está el sol bajito, sin embargo, hermano, la paga es la misma. Aleluya. Vamos a aprovechar este tiempo, hermano, donde el Espíritu está mandando, hermano, muchas bendiciones, está operando para prepararlo a usted y a mí. Aleluya. Hermano, nos vamos a casar con Cristo. Aleluya. Entonces, mire, amar la venida del Señor. ¿Cómo demuestro que estoy amando la venida del Señor? Cuando predico el Evangelio, no solamente presentando a Cristo como Salvador, sino también cuidando. Y el cuidado implica que usted y yo, hermanos, estemos atentos, los hermanos, sirvamos más. En ese servicio, usted y yo dejamos a un lado muchas veces nuestras comodidades a favor del crecimiento de los hermanos, a favor, hermano, de esa preparación de la iglesia. Por eso cada uno de ustedes allí, la mayoría está vinculado a algún servicio, con los niños, en la cocina, hermano, en los sectores. Entonces, cada vez que usted y yo participamos en esos servicios, teniendo convicción, hermano, estamos preparando. Usted ayer se entró a la reunión de oración, hermano, es porque está amando la venida del Señor. Si no pudo entrar, hermano, hay una nueva oportunidad. Ya viene, hermano, hoy está disfrutando la reunión ministerial, es porque está amando la venida del Señor. Sin embargo, hermano, hay oportunidades, siempre habrá oportunidades, y mientras haya oportunidades, vamos a aprovechar eso que el Señor nos está dando para prepararnos para el Señor. Amén. Y también el Señor nos mostraba cómo se está predicando el Evangelio. Y uno de ellos, mire, ahí están los colportores dinámicos. En Brasil eso es de una manera, hermano, 100%, muchos hermanos andando en este servicio, llevando la palabra, hermano, y también tomando esos contactos para que sean cuidados. Amén. Mira, una estadística que el Señor nos mostró es que anualmente se están distribuyendo casi 2 millones de literatura, hermanos, que llevan la palabra, aleluya, llevando a las personas a que crean en el Señor Jesucristo y sean cuidadas también. Y se han orado aproximadamente por 22 millones de personas anualmente. Quiere decir, hermano, que hay muchos que están amando la venida del Señor. Esto también es para usted y para mí. Mire, de una manera sencilla, aquí el Señor también nos ha dado esa practicidad, esa práctica con los jóvenes también, que ha sido una alegría, un renuevo para la iglesia, que muchos jóvenes hoy están practicando, Avanza Joven también. Eso que está haciendo el Señor aquí en Valledupar y en muchas iglesias, hermano, parece algo sencillo, pero también ese servicio está llevando a los hermanos a practicar, aleluya, a los jóvenes también a prepararse para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque la novia está conformada, hermano, por niños, por jóvenes, por adultos que aman la venida del Señor. Amén. Entonces, hoy, hermano, para finalizar y darle el espacio a nuestro hermano que viene, mire, le voy a leer algo muy precioso que el Señor nos dio esta semana. Dice así, hermano, estamos en la base correcta. Y hemos recibido la palabra profética y tenemos la obligación de replicarla a todos los hijos de Dios. Hermanos, la iglesia en Filadelfia necesita, hay una promesa para él y el Señor le hace una advertencia: retén lo que tiene. Yo vengo pronto, hermano. Vamos a retener lo que Dios nos ha dado. Hermano, Dios nos ha dado mucho y necesitamos retenerlo porque el Señor viene pronto y no quiere que nadie tome, hermano, esta corona. Esta corona es para nosotros. Vamos a recibirla así. Reciba esta promesa. Esta corona es para mí. Escribe en el chat: esta corona es para mí. Por eso me preparo como la novia. Aleluya, porque muy pronto me casaré con Cristo. Aleluya. Entonces, mire, hay motivación, hermanos, para consagrarnos. Hay motivación para disfrutar de las reuniones que el Señor nos ha dado. Porque cada reunión, hermano, cada reunión que el Señor nos da, cada momento que el Señor nos da para servir, es un momento muy especial para que usted y yo nos preparemos. Nos preparemos. Entonces, hay motivación, hermano. Aquí no estamos viniendo por venir, no está usted escuchando esta palabra por escuchar. Son palabras, hermanos, que te preparan.
Y Satanás hoy está tratando de que esta palabra no llegue a su vida ni a mi vida, ni tampoco la practiquemos, porque él sabe que esa novia que un día se va a casar con Cristo, también lo va a derrotar, aleluya. Lo va a vencer en esa guerra, porque habrá una guerra después posterior a la boda del Cordero, hermano, y los vencedores, esos que se prepararon, se casaron con el Señor, vendrán como ese ejército también, porque es el ejército que va a vencer, hermano, junto con Cristo en la batalla de Armagedón. Entonces, mire, Él sabe esto y sabe que va a suceder. Sin embargo, usted y yo necesitamos también estar confiados y también convencidos, hermano, de lo que representa nuestra preparación. Amén. Y por último dice así, hermano, en esta, como estamos en la base correcta y el Señor nos ha confiado estas palabras, vamos nosotros a predicar el evangelio del reino. Hermano, esta palabra es para todos, pero no todos vendrán al pleno conocimiento de la verdad. Sin embargo, mire, retenga esto, sin embargo, debemos cuidar a aquellos que sí lo logren. ¿Cómo lo haremos? Dando a nuestros consiervos que el Señor nos confió el alimento a tiempo. Hermanos, esta palabra es para todos. No todos vendrán, hermanos, a conocer de manera plena este conocimiento. Es decir, todos no van a ser preparados, pero Dios nos confió un grupo de personas, nuestra casa, nuestra familia, el sector del Señor donde nos ha puesto, la localidad donde estamos sirviendo. Esos son los que Dios nos ha confiado y por tanto nos vamos a esforzar, porque así como Pablo tenía este espíritu, hermano, no solamente de cuidar de su salvación, también él buscaba el beneficio de la iglesia, la edificación, que la iglesia también fuera edificada, aleluya, con su cuidado, con su servicio. Esa debe ser la actitud del hermano Antonio. Yo necesito esta actitud y si ya escucho esta palabra, hermano, y la practico, voy a tener esta actitud. Jesucristo es el Señor me los bendiga. Iglesia, vamos a prepararnos, amén. Soy el Señor. De verdad, amados hermanos, cuán importante es la preparación en estos tiempos finales. Esa figura de la historia de Génesis 24, desde Abraham, de Isaac, buscando esta novia, a través de un criado, el más viejo de la casa de Abraham. Esto muestra de que este criado era el encargado de administrar todo, de preparar la novia para Isaac, hermano, y como compartía nuestro hermano Antonio, hermano, no hay motivo, hay motivos para prepararnos cada día. El Señor nos ha dado todo, nos ha dado su iglesia, nos ha dado los servicios, pero hermano, además de eso, el Señor nos quiere mostrar que quien hace la obra, quien nos lleva a ministrar todas las cosas dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios, como el Señor nos mostraba en 1 Timoteo 3:16, quien conduce la casa de Dios, hermano, es el Espíritu. Hermano, hoy el Espíritu es quien realiza todas las cosas. Hermano, nosotros no hacemos la obra independiente, no hacemos una obra paralela, no. Quien realiza la obra es el Espíritu. Hermano, todo lo que sucede en la iglesia, de manera colectiva, de manera individual, hermano, todo procede, hermano, de la operación del Espíritu. Hermano, y eso necesita estar bien resaltado en nuestras vidas. Este es un punto muy importante en cuanto al servicio que nosotros hacemos en la iglesia. Nosotros realizamos por la misericordia del Señor servicios prácticos, servicio de niños, servicio en la cocina, de ujieres, aún en la predicación del evangelio, obra extralocalmente. Hermano, pero yo necesito saber, hermano, quién realiza, quién opera, hermano, todas esas cosas es el Espíritu. Hermano, por eso el Señor nos llevaba en el libro de Hechos 13, hermano, versículo 2. El Señor nos mostraba de manera de experiencia del apóstol Pablo, dentro de la historia de la iglesia, hermano, también vemos la operación del Espíritu. No solamente la iglesia iba sola, sino que iba acompañada del Espíritu. Hermano, y este versículo nos muestra, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. No dijo el hombre, hermano, dijo el Espíritu Santo. Hermano, esto muestra una vez más, quien hace la obra, quien realiza la obra en la casa de Dios, todo lo que sucede en la iglesia es el Espíritu. Y mire lo que sucede en el Espíritu Santo. Dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo
para la obra a que los he llamado. Hermano, en ese momento, en ese tiempo de adoración, ministrando esto al Señor, el Espíritu es quien dice, quien debe apartar. Hermano, hoy el Señor, en estos tiempos, es quien nos aparta. Muchos nos ha dado servicio, muchos nos ha apartado para X labores. Hermano, pero queremos resaltar una vez más que quien hace la obra, hermano, es el Espíritu. Aquí vemos que quien apartó fue el Espíritu, no apartó el hombre. Nosotros, hermanos, por la misericordia del Señor, Dios nos ha apartado para muchas cosas prácticas dentro de la iglesia, para ministrar bien la casa del Señor. Hermanos, aún los hermanos que comparten en la semana, los domingos, en los servicios, hermanos, ¿quién los aparta? Hermanos, los aparta el Espíritu. Hermanos, necesitamos saber eso, necesitamos tener, como el Señor nos va a seguir compartiendo, necesitamos tener discernimiento en cuanto a una dirección del Espíritu. Nosotros, como hijos de Dios, como esos que administran la casa de Dios, necesitamos depender totalmente del Espíritu. Aquí el Señor nos mostraba algo muy importante, hermano, y nos hacía una pregunta en esta semana. ¿Cuál es la función del Espíritu en la obra del Señor? Nos hacía una pregunta en cuanto a eso. ¿Cuál es la función del Espíritu en cuanto a la obra del Señor? Hermano, porque no es nuestra obra, es la obra del Señor. Hermano, y mire, la función del Espíritu, ¿cuál es? Es de administrar la casa de Dios. Hermano, esa es la función del Espíritu en estos tiempos. Es de administrar, ¿qué? La casa de Dios. Por eso, nosotros en nuestra labor, en nuestro servicio diario, hermano, necesitamos depender totalmente del Espíritu. Hermano, cuando vamos a hablar, cuando vamos a predicar el Evangelio, porque muchas veces cuando predicamos el Evangelio, muchas veces las personas caen en contienda, en discusiones, en riña. Cuando el momento de salir a predicar el Evangelio, hermano, es porque necesitamos, hermano, depender del Espíritu. Porque es el Espíritu que procede en todas las cosas. Es el Espíritu que opera en la vida de las personas. Por eso cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, necesitamos mostrar al Dios vivo y verdadero. Cuando vamos a hacer colportaje, dependemos de ¿quién? Del Espíritu. Porque la obra de ¿quién es? Del Señor. Los hermanos que salen de manera extralocal a visitar las aguas, Codazzi y todo, la obra de ¿quién es? Es del Señor. Y como es del Señor, nosotros necesitamos administrar toda la casa de Dios dependiendo totalmente del Espíritu. Hermano, y el Espíritu es tan curioso, hermano, que aún en Hechos el Señor nos mostraba que siempre se mencionaba primero Bernabé que Pablo, siempre. Pero Pablo era el quien había recibido la palabra, era el que había recibido todas las revelaciones. Y el Señor más adelante, hermano, coloca a Pablo, hermano, como primero y Bernabé como segundo. Pero no de manera de posición lo vemos de manera de que Pablo, hermano, estaba sumiso a Bernabé. Esto muestra que el Espíritu estaba tratando la vida de Pablo. Estaba tratando el carácter de Pablo. Aún en la iglesia en Antioquía, como el Señor nos mostraba cuando era Saulo, lo llevó en ese ambiente agradable, un ambiente saludable. Hermano, pero todo era ¿para qué? Para la preparación de la vida de Pablo. Hoy el Espíritu es quien está preparando, nos está preparando cada día para ese encuentro con nuestro Señor. Este criado, el más viejo, hermano, vuelvo y reitero, administraba todas las cosas, pero además preparaba a la novia de Isaac. Hoy el Espíritu nos está preparando, amén. Hermano, escriba en el chat, escriba, hoy el Espíritu nos está preparando. Hermano, hoy el Espíritu nos está llevando a ese perfeccionamiento, a ese encuentro, hermano, con nuestro Señor, con nuestro novio. Hermano, por eso nosotros, hermano, necesitamos resaltar esto, que la función del Espíritu es la administración de la casa de Dios. Hermanos, necesitamos estar prestos siempre, porque el Señor día tras día nos va a necesitar para su obra. Así como apartó una vez a Bernabé y a Pablo, Dios nos va a estar llamando para su obra. Nosotros necesitamos estar atentos, necesitamos estar abiertos para el llamado del Señor. Hermanos, sigamos adelante, dependamos totalmente del Espíritu, no de nuestras habilidades,
no de nuestra elocuencia, hermano, podamos ver que la obra es del Espíritu. Y esto nos lleva a que podamos ser sensibles a la dirección del Espíritu. No a mi dirección, sino a la dirección del Espíritu. Jesús es el Señor, Dios los bendiga a todos. Amén, hermanos. Dios los sigue bendiciendo a todos nosotros. Como comparte nuestro hermano Henry y han venido compartiendo todos los hermanos, sabemos que voy a leer aquí al final del alimento diario el día jueves. La conclusión del día dice: al predicar el evangelio, tan solo debemos presentar al Dios vivo, al creador del cielo, de la tierra y de todo lo que en ella existe. Debemos hablar de las maravillas que Dios hizo y puede hacer en la vida de las personas. Nuestra función es apenas presentar al Dios vivo y verdadero. Por tanto, no discutamos, sino más bien prediquemos el evangelio. Entrando al día viernes, donde el Señor nos lleva a ser sensible a la dirección del Espíritu, es muy importante ver en estas palabras que acabo de leer que la verdadera predicación del evangelio es cuando el Señor hace una transformación interior en nuestras vidas, hermanos. Esto es maravilloso. La maravilla más grande que Dios ha hecho es que nos dio su vida. Y esa vida en nosotros está haciendo una obra interior. Y nosotros damos testimonio de esa realidad. Y por eso Pablo cuidó a Timoteo, el destinatario era Timoteo. Hoy en día, nosotros también como esos Timoteos, estamos siendo ayudados por los apóstoles, estamos siendo ayudados por el Señor, para que así como Pablo hizo una obra en Timoteo, el Señor también quiere hacer una obra en nosotros. Timoteo estuvo solo, Timoteo recibió una comisión, no fue fácil para él, estaba en un ambiente difícil. Hoy en día nosotros, los destinatarios también, que somos nosotros, Dios nos está hablando a través de las cartas de Timoteo. El Señor también quiere prepararnos, como los hermanos han hablado de toda la situación negativa que hay alrededor nuestro, así como Timoteo la tuvo, a través de la experiencia de Pablo, el Señor también quiere motivarnos a nosotros a seguir adelante. Entonces, voy a mencionar en Hechos de los Apóstoles diferentes puntos de las experiencias de Pablo que tienen que ver con nuestro caminar en la vida de la iglesia. El primer punto, cuando en Hechos 3, Pedro y Juan, aquí en Hechos 3, Pedro y Juan, hicieron el milagro de sanar al cojo, el Señor los usó. Luego, en Hechos 4:17, el Sanedrín, los religiosos, los judíos de la época, les prohibieron que glorificaran a Dios. Luego ellos, Pedro y Juan, fueron liberados, contaron a los hermanos, dieron testimonio de que este milagro es porque Dios es el único Dios vivo y verdadero y que puede transformar vidas internamente y hasta externamente. Entonces, esto es lo que el Señor nos muestra en este punto muy importante, hermanos, que todo lo que hagamos en la vida de la iglesia es para que el nombre del Señor sea glorificado. Todo lo que usted haga en su vida es para que el nombre del Señor sea glorificado. Habrán muchas situaciones alrededor, pero sigamos glorificando al Señor. A través de la transformación interior que le permitamos al Espíritu, glorificamos el nombre del Señor y su nombre es exaltado. Otra experiencia en Hechos 17 es, aquí sí Pablo muestra que hay un único Dios, vivo y verdadero. Necesitamos centrarnos en esto, porque a veces las situaciones que vienen, situaciones negativas externas, sí necesitamos verlas, pero lo que nos va a sustentar, así como el Espíritu lo hizo con Pablo, es cuando vemos que en medio de todo está Dios como el único Dios vivo y verdadero. Y como Pablo,
aprovechó eso que estaba escrito ahí cuando Pablo estuvo en Atenas. Recuerden que era un lugar de idolatría y politeísta, habían muchos dioses, pero había una inscripción que decía el Dios desconocido, al Dios no conocido. Pablo tomó esa frase para decirle a los atenienses que ese era el Dios que él daba a conocer, el único Dios vivo y verdadero. Pablo fue sensible a la voz del Espíritu y aprovechó esa inscripción que estaba ahí, el Espíritu se lo reveló para poder ayudar a los atenienses a que realmente conocieran que hay un solo y único Dios. Apocalipsis 16 también dice que el Señor es responsable de toda la creación. Apocalipsis 14:7. Finalmente esta palabra nos muestra de que cuando vemos que hay un solo y único Dios, hermanos, alabar al Señor y adorar al Señor porque Él es el único Dios vivo y verdadero, es lo que nos ayuda a enfrentar las situaciones difíciles. Tal vez usted está pasando por cosas muy difíciles en su vida, pérdidas de familiares, no es fácil las situaciones que estamos viviendo hoy en día, pero esta palabra nos motiva que así como Pablo inspiró a Timoteo para seguir adelante, hoy el Señor a través de las palabras de Pablo y a través de la palabra profética dada por los hermanos en esta era nos está motivando a continuar. Entonces, prosiguiendo también en Hechos 14:19, Pablo pasó por otra experiencia. Cuando pasó por Iconio, ¿hizo algo Pablo? Se levantó, se sacudió el polvo y continuó predicando el Evangelio. Hermanos, qué alegría esto, cómo el apóstol nos anima a que cuando en Iconio tuvo una situación negativa, no se quedó contemplando la situación negativa, sino que se levantó, se sacudió el polvo y continuó predicando. Cuando nosotros también estamos expuestos, ¿cuál es nuestra actitud? A veces no nos sacudimos el polvo, continuamos con esas situaciones que representan situaciones negativas, que nosotros en el día a día nos dejamos contagiar. Pero Pablo, por el contrario, no se dejó contagiar. Hermanos, el Espíritu nos anima a contagiarnos, pero del Espíritu, a buscar la sensibilidad de la voz del Espíritu. Si hay cosas negativas, no las cargue más. El Espíritu nos muestra que necesitamos dejarlas para poder avanzar. Y en Hechos 16, otra experiencia muy importante para la vida de la iglesia. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión bastante grande, como los hermanos compartían ahora. Dios usó a Bernabé, pero aquí en este momento Dios había determinado seguir dando dirección a través de Pablo. Y el punto, como los hermanos nos comparten, no es discutir sobre quién tenía la razón, si Bernabé, si Pablo, no, eso no nos va a llevar. Cuando nos quedamos viendo razones que este dijo, que no dijo, con nuestra familia o con los hermanos, y nos quedamos centrados en quién tiene la razón y no volvemos al Espíritu, nos secamos. Por eso necesitamos. Hermano, y esto nos motiva también. Si Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, nosotros también a veces tenemos situaciones. Pero el Espíritu nos muestra un camino para salir de esas discusiones, no quedarnos ahí y buscar la dirección del Espíritu. Entonces, hermanos, otro punto importante en Hechos también, cuando Pablo y Silas vio la dirección, acompañó a Pablo, vio que Pablo realmente estaba siguiendo, era quien tenía la dirección y el liderazgo. Y Silas, ¿qué hizo? Continuarlo. ¿Por qué sabemos que nosotros estamos bajo la dirección de un liderazgo en los últimos tiempos? Por el contenido de la economía de Dios, hermanos. Es una palabra completa que nos está motivando, inspirando a seguir adelante y que muestra el plan completo de Dios para nosotros. Aquí es donde uno reconoce que hay un liderazgo. Pablo tuvo el liderazgo porque estaba centrado en toda la economía de Dios. Y esto es lo que nos motiva a seguir adelante. Y para terminar, la conclusión,
es que los apóstoles dieron testimonio ante los judíos que Jesús, a quienes ellos mismos mataron, era el Cristo que Dios les envió y a quien Dios resucitó. La conclusión es que los apóstoles y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que dar testimonio de ese Dios vivo, de ese Dios verdadero, que resucitó a Jesús de entre los muertos y que a nosotros también nos hizo sentar en los lugares celestiales y que el Espíritu está buscando ahora transformar nuestras vidas. Entonces, hermanos, sacudamos todas las cosas negativas de nuestros pies, sigamos adelante, que tenemos un Dios vivo y verdadero. Hermanos, ya para finalizar el encargo, como el Espíritu nos hablaba a través de los hermanos, esta semana, como toda la semana, el Señor nos habla de estos encargos de vida. Hay una obra, amados hermanos, que usted y yo estamos llevando, ¿cierto? Pero gloria al Señor que esa obra, como nuestros hermanos compartían, esa obra la hace el Espíritu. Esa obra la hace el Espíritu. Hermano, ¿y cuál va a ser el resultado final de esta obra? ¿Cuál va a ser, hermano, donde va a desembocar esta obra que usted y yo estamos llevando hoy? Cuando nos involucramos en el comportaje dinámico, hermanos, todo esto que el Señor compartió en esta noche, Avanza Joven, la red de cuidado, hermano, todo esto nos va a llevar a un cauce, a una desembocadura. ¿Dónde va a desembocar todo esto? Hermano, en el reino, aleluya, gloria al Señor. Esto va a desembocar en el reino. Por eso, como vamos a terminar hablando de nosotros, tiene que haber unanimidad, tiene que haber unidad, hermano, tiene que haber un compañerismo, como lo tuvo Pablo con Timoteo. Dice que hubo un compañerismo en ello, había una complicidad, o sea que tenían, hermano, una empatía, tenían la misma alma, el mismo sentir. Hoy nosotros lo tenemos, hoy hay, hermano, un grupo de hermanos, colaboradores preciosos, hermano, hablando localmente de la iglesia en Valledupar. Hermano, hay un grupo de hermanos, hermanos, que son preciosos, hermanos, son lindos, hermanos, están unidos a la voluntad del Señor, con sus dificultades, con sus situaciones, hermanos, pero ahí están, hermanos, batallando, ahí estamos batallando, hermanos, estamos librando esta buena batalla, como dijo el apóstol Pablo, peleando la buena batalla. Hermano, hay un grupo de cooperadores aquí en Valledupar, por eso hemos logrado grandes hechos y hemos recibido la bendición de Dios. Por eso, hermano, por medio de esa armonía que hay en medio de nosotros, por medio, hermano, de ser uno en el Señor, de unirnos, hermanos, al encargo, a la comisión que el Espíritu nos ha dado, hermano, hemos abierto camino, hermano, para ser bendecidos por parte del Señor. Hermano, por esos grandes hechos han sucedido, hermano, en la vida de la iglesia. Hermano, el Señor hablaba a través del hermano Pedro, hablaba de 22 millones de personas contactadas que recibieron el Espíritu de Dios. Imagínense qué daño, hermano, al reino de la tiniebla, qué daño a Satanás, hermano, llevar, hermano, a 22 millones de personas. No recuerdo si él lo decía anual o en el tiempo que tienen allí de vida de iglesia, pero si nosotros, hermano, sacamos cuenta aquí en Valledupar, cuántas personas nos hemos contactado hablando localmente, hermano, donde nosotros estamos. Cuando hemos salido a predicar el evangelio a los parques, cuando hemos salido a llevar la palabra, porque hemos sido obedientes, como el Señor nos hablaba. Bernabé fue, hermano, él se sujetó, Bernabé fue un ejemplo, hermano, de sujeción, de simplicidad, de hermanos, de sencillez. Bernabé fue un gran compañero, aleluya, gloria al Señor. Dice que una de las características también de Bernabé era que él perfeccionaba a los jóvenes, amaba a los jóvenes, le daba una segunda oportunidad, ¿cierto? Si recordamos cuando Bernabé, Juan Marco en el primer viaje, él desistió por las circunstancias, por todo, hermano, lo que ellos pasaron en ese primer viaje, y allí fue donde hubo la discusión, pero nunca entre Pablo y Bernabé, hermano, hubo allí de pronto asuntos personales. Bernabé fue uno, aleluya. Bernabé fue uno, hermano, con lo que Pablo, él sabía que Pablo, hermano, era direccionado por Dios. Él sabía que Pablo tenía la palabra de Dios. Bernabé lo sabía, hermanos, y tuvieron ese inconveniente allí cuando quería llevar a su sobrino en la parte afectiva allí. Bernabé, pues, él quería llevar en su segundo viaje a su sobrino Juan Marcos, hermano, y el apóstol Pablo dijo que no,
no se lo permitió. Sabemos, hermanos, los asuntos del Espíritu, no se lo permitió y allí hubo una dificultad entre ellos. Oh Señor Jesús, aleluya, amados hermanos. Hoy, hermanos, somos la columna y base de la verdad. Hoy somos la iglesia, el Señor está preparando a su iglesia, por eso no podemos caer en nuestro ego, hermanos. No podemos ser engañados, hermanos, por el enemigo. Porque si en nosotros hay disputas y todas estas cosas, hermanos, vamos a retroceder y eso es terrible. El Señor no quiere que retrocedamos, hermanos. Escríbalo ahí en el chat. Vamos a proseguir. No vamos a retroceder. En nosotros no hay disputa, hermanos. En nosotros somos uno. Somos unánimes, hermanos. Sabemos a quién el Señor está usando. Sabemos, hermanos, a quién el Señor le dio la dirección. Aleluya. Y nos unimos al sentir. Aleluya. Entonces, hermanos, el Señor también decía allí de que hay colaboradores que también son oportunistas. ¿Cierto? Ahí vemos el ejemplo de Pablo. Pablo en los momentos difíciles dice que allí esos oportunistas allí lo abandonaron. Vemos la fidelidad de Timoteo, fue fiel, dice que sufrió con el apóstol, dice que él conoció el corazón del apóstol, dice que él sufrió con el apóstol. Hermano, y esos son los que el Señor necesita hoy. Y gracias al Señor aquí en Valledupar, hermano, hablándolo localmente, hermano, tenemos esos colaboradores, hoy tenemos esos Timoteos aquí, aleluya, que sufrimos, hermano, lo que otro hermano, el hermano que está al frente sufre, los hermanos que están al frente. Hermanos, somos uno con la obra que el Espíritu hace a través de ellos. Aleluya, escríbalo ahí en el chat. Somos uno con la obra que el Espíritu hace a través de ellos. Aleluya, amados hermanos, gloria al Señor por esta palabra. Aleluya, estamos apresurando la venida del Señor. Hermanos, vamos a proseguir. En nosotros no puede haber disputas, nada de esto. En nosotros tiene que haber complicidad. Y esta complicidad, hermanos, es la empatía. Esta complicidad es tener la misma alma, la misma mente, el mismo sentir. Hermano, tener el discernimiento, la sensibilidad, hermanos, de la dirección del Espíritu. Aleluya, que hoy nos está dando a través de los apóstoles. Si seguimos las enseñanzas de los apóstoles, hermanos, estamos siguiendo la determinación del Espíritu. Aleluya, escríbalo ahí en el chat. Si seguimos las enseñanzas de los apóstoles, estamos siguiendo, hermanos, la dirección del Espíritu. Dice, por lo tanto, es necesario discernir a quién está usando el Espíritu como canal para dirigir a las iglesias. Hermanos, y dice allí de que Silas también él pudo discernir allí el cambio de dirección. Recuerda que Silas vivía allí con los 12 apóstoles, pero cuando él llega allí, hermanos, al encuentro con Pablo, él vio, hermanos, de que Pablo era la persona que el Señor estaba usando, por eso decidió de quedarse allí con Pablo. Oh Señor Jesús. Aleluya, hermanos. ¿Qué tal si leemos Hechos 16, 1, 3? Vamos a Hechos 16, 1, 3. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Dice, después llegó a Derbe y a Listra. He aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Por qué el apóstol Pablo circuncidó a Timoteo? Hermanos, sencillamente porque él era de padre griego y su madre y su abuela eran judías. Y entonces, amados hermanos, para que no fuera discriminado Timoteo, hermanos, y él pudiera cooperar en la obra del Señor, que el Señor estaba haciendo allí a través de Pablo, hermanos, era necesario que Timoteo fuera circuncidado para que él pudiera cooperar en la obra. Esa fue la razón por la cual Timoteo fue circuncidado. Caso contrario pasó con Tito. Tito no, él no fue circuncidado, porque allí los hermanos, los judaizantes habían dado una premisa. ¿Cuál era esta premisa? Hermano, que solamente siendo circuncidado, hermano, una persona podía ser salva. Y esto era totalmente equivocado, porque el Señor abolió la ley. Cuando el Señor vino, hizo esa obra, aleluya, maravillosa en la cruz, Él abolió todo esto. Hoy nosotros solo con creer, aleluya, allí somos salvos. Entonces, ¿por qué no permitió, hermanos, el apóstol Pablo que Tito fuera circuncidado? Hermano, porque él se iba a hacer uno con esta premisa. Oh Señor Jesús. Hermano, ¿y qué vemos allí? Hermano, vemos que, hermano, de acuerdo a la circunstancia,
de acuerdo al ambiente, allí nosotros tomamos nuestras decisiones. Aleluya. Gloria al Señor. Las toma el Espíritu. No nosotros, el Espíritu toma las decisiones. Por eso la diferencia entre la circuncisión de Timoteo y la no circuncisión de Tito era, hermanos, de que el apóstol Pablo no se podía hacer uno con esa premisa de que siendo circuncidado él podía ser salvo. Entonces, aleluya, hermano, gloria al Señor por su palabra. Qué palabra tan maravillosa, oh Señor Jesús. Hermanos, y volviendo, hermano, al contexto de que involucra a Bernabé, dice que era un excelente compañero. Aleluya. Hoy necesitamos ser esos excelentes compañeros. Aleluya. Dice que le dio que quería dar la oportunidad a Juan Marcos. Hoy nosotros con los jóvenes, hoy nosotros estamos trabajando con jóvenes. Ellos tienen sus debilidades, tienen su flaqueza. Hoy necesitamos darle la oportunidad a los jóvenes. Ellos, hermanos, sabemos que el enemigo está actuando, hermanos, y si, hermanos, hay una debilidad, inmediatamente nosotros tenemos que estar allí supliendo la necesidad de los jóvenes. Dice, y vio un gran potencial en Saulo, por eso fue a Tarso. Mire la percepción que tenía Bernabé, él vio un potencial en Saulo. Y por eso fue a buscarlo a Tarso. Y mire a dónde llegó el apóstol Pablo. Aleluya, hermano. Bernabé era guiado totalmente por el Espíritu. Hoy nosotros necesitamos ser guiados totalmente por el Espíritu. Hoy necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Hoy necesitamos invocar el nombre del Señor. Hoy necesitamos comer su palabra. Tener un espíritu, hermano, ejercitado. Que haya un fuego interior en nosotros, hermano. Solamente así nosotros vamos a realizar la obra del Señor. Solamente así nosotros vamos, hermano, a establecer el reino del Señor en esta tierra. Pero es con ese fuego que tenía el apóstol Pablo, que tenían estos cooperadores. Hermano, había un fuego. Ese fuego tiene que haber en nosotros los cooperadores. Aleluya, primeramente, hermano, los que estamos al frente de los sectores, hermano, y esto tiene que ser pasado a toda la iglesia. Este fuego del Espíritu, hermano, tiene que ser pasado a toda la iglesia, hermano, para que todos nos unamos, hermano, al sentir del corazón de Dios, hermano, y llevar el evangelio por todo lugar. Aleluya, como nuestro hermano Antonio nos compartía, para que esa novia cada día se prepare, porque un día nos vamos a casar con nuestro novio, que es nuestro Señor. Oh Señor Jesús. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Aleluya. Dice, cuando los dos fueron enviados por el Espíritu Santo para realizar la obra, Bernabé estaba liderando, pero después el mismo Espíritu invirtió el orden y no existe registro de que hubo algún resentimiento o insatisfacción de parte de Bernabé. Esto es un ejemplo para todos nosotros. Aleluya, hermanos. Hermano, es la visión del reino. Dígale al hermano allí, escribe en el chat, es la visión del reino. Aquí no tenemos obras, hermanos, individuales, obras independientes, que el Señor nos libre, hermano, de tal tragedia. Hermano, hoy, hermanos, estamos todos unidos, vuelvo y repito, en Valledupar, gozamos de ese privilegio, hermano. Estamos unidos todos, hermano, viendo, hermano, que es el reino del Señor. Estamos unidos, hermano, primero a los apóstoles, hermano, a los hermanos que nos dirigen a nivel nacional y los hermanos que nos dirigen aquí en Valledupar. Estamos en un solo espíritu, en un mismo sentir, hermano, en una misma alma, llevando el evangelio para establecer el reino del Señor en esta tierra. Dice, amados hermanos, el Espíritu es quien ordena, es quien da la dirección y sabe qué hacer. Recordemos que el Señor le entregó al Espíritu la administración de todos sus bienes. Cuando el Espíritu define algo de una determinada forma, nosotros solo tenemos que decir, amén, aleluya, gloria al Señor, hermanos. ¿A quién le entregó el Señor la administración de sus bienes? Al Espíritu. Y cuando el Espíritu toma una decisión, hermano, una determinación, amados hermanos, nosotros que tenemos que decir, cuando nos pasa un encargo, cuando nos pasa una comisión, solamente tenemos que decir, sí, amén, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, dice que Bernabé fue un ejemplo de humildad y aceptación de la dirección del Espíritu. Aleluya. Oh Señor Jesús. Dice, el mismo Bernabé tenía claro que Pablo era el canal escogido por Dios para llevar su palabra. Oh Señor Jesús. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Dice también, Timoteo siguió de cerca a Pablo. Él lo vio sufrir y sufrió con él. Él conoció el corazón del apóstol y en ningún momento buscó estar en su lugar. Mire, ese punto es importantísimo. Nunca Timoteo, que sufrió con el apóstol, que sufrió juntamente con él, nunca por el corazón de Timoteo se le pasó ocupar el lugar de Pablo. Era un hombre que estaba ahí siendo uno con el apóstol Pablo. Nunca le pasó, hermano, por su corazón tomar el lugar de Pablo. Aleluya, hermanos, somos cooperadores del Señor. Aleluya. No somos oportunistas, hermano, que tomamos la credibilidad de un hermano para escalar, tener, hermano, nuestro propio camino.
tomar nuestro propio espacio, hermano, tener nuestra propia obra. Que Señor nos libre, hermano, de algo tan terrible, hermanos. Gracias al Señor, aquí estamos unidos, estamos claros, hermano, que es la obra de Dios, que es la obra que hoy realiza el Espíritu, hermanos. Aleluya, que fue comisionado, el Señor le dio la responsabilidad, le dio la autoridad al Espíritu para que su obra hoy fuera llevada. Por eso hoy el Espíritu se mueve como Él quiere moverse. Aleluya, Él determina, es el Espíritu quien determina. Oh Señor Jesús, aleluya, hermano, qué maravilloso. Gracias al Señor por este compañerismo. Gracias al Señor, hermano, por estos hermanos preciosos que hoy, hermano, estamos en la vida de la iglesia, porque somos uno, hermano, con la obra de Dios. Somos uno con el sentir del corazón de Dios, hermano. Y, hermano, como le dije, hermano, comenzando, hermano, hermano, vamos, hermano, aún algo maravilloso. Lo que finalmente va a acontecer es el reino, establecer el reino del Señor en esta tierra. Oh Señor Jesús, el Espíritu es el que administra los bienes, aleluya. Dice, entre los cristianos no debe haber disputa, porque esto nos hace retroceder con lo que ahorita compartíamos. Oh Señor Jesús, dice, gracias al Señor en su obra hemos contado con hermanos que son colaboradores preciosos y han sido unánimes en el liderazgo de su obra. Tal condición ha sido esencial para que el Espíritu se mueva entre nosotros. Aleluya, y así promover grandes bendiciones. Y hermano, y el Señor finalizaba, decía en 1 Timoteo 1:5, dice que no tenemos que tener una fe fingida. Hermano, no tenemos que tener, dice aquí, sirviendo en el ejemplo de Timoteo, que podamos servir al Señor con una fe no fingida. Eso no lo vamos a leer ya por el tiempo. 1 Timoteo 1:5 dice, un corazón puro y una buena conciencia. Dice, esperemos que el Señor siga preparando a su iglesia. Aleluya, hermano, un corazón puro y una buena conciencia. Aleluya, hermano, somos uno con el Señor. No tenemos ambiciones personales, no la tenemos, hermanos. Hoy estamos unidos, hermano, al Espíritu, porque el Espíritu es quien dirige la obra de Dios. El Espíritu, hermano, es quien va a llevar, hermano, la obra de Dios, hermano, a esta victoria maravillosa, que es un día, hermano, casarnos con el Señor como la novia. Oh Señor Jesús, aleluya, hermano, gloria al Señor. Yo los invito, vamos a terminar orando, porque el Señor esta semana terminó orando una oración. Dice el Señor, dice, oramos por la salud de cada hermano y hermana que ha salido a predicar el Evangelio. Guarda su vida. Acuérdate de los colportores que diariamente están en las calles predicando el Evangelio. Cuida la salud de todos ellos. También oramos para que despertemos. Que este ejercicio sea usado por ti, para cooperar con tu venida. Aclara nuestra visión, danos un espíritu recto, una fe no fingida, una buena conciencia que no desagradarnos ni retroceder. Queremos proseguir avanzando hacia tu reino. Guarda a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, nuestro querido Señor. Oh Señor Jesús, gracias Señor. Aleluya, porque somos esos, aleluya, fieles del Señor. Somos esos, Señor, de corazón puro, que estamos unidos a su encargo. Señor, bendice, Señor, todos los cooperadores, Señor, de la tierra. Bendice, Señor, los cooperadores de Colombia. Bendice los cooperadores acá en Valledupar. Señor, guarda nuestro corazón, un corazón unido a usted, Señor, a su obra, a su plan. Señor, usted ha logrado muchas cosas, Señor, a través de esta complicidad. Esta complicidad es ser uno, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Amén, Señor Jesús. Hermanos, para ya ir finalizando la reunión, tenemos unos anuncios que son bastante importantes, así que estemos muy atentos. Amén. Señor Jesús. Hermanos, los hermanos, bueno, esta reunión todos sabemos que es grabada en las horas de la mañana aquí en el local, pero los hermanos ya salieron para la comunión en el cerro. Ya los hermanos en esta hora de la reunión, ya casi 8 de la noche, los hermanos ya están en la mina, gracias al Señor, lo queremos. Y pedimos oración por nuestro hermano Yuri. Todos sabemos, ayer estuvo bastante indispuesto por unos cólicos renales, pero creemos que nuestro hermano va a estar sano para esta gran comunión. Los hermanos salen mañana sábado entre las 4 y 5 de la mañana, 4 horas como mínimo de caminada
hasta la iglesia en el cerro. Amén. Allá están los hermanos esperando. Están muy contentos con la ida, no solo los hermanos de Bar, sino los hermanos de Atanque, de la Mina y las demás iglesias que están cercanas ahí. Amén. Entonces oremos para que el Señor derrame gracia, fortalezca a nuestros hermanos y puedan disfrutar. Amén. Hermanos, las reuniones de este fin de semana. Tenemos la reunión de niños por Zoom a las 4:30. El Señor siga bendiciendo esta reunión, siga dando también gracias a las hermanas para conducir a los niños. Amén. La reunión de jóvenes y adolescentes, aleluya. Bueno, esta reunión va a ser a las 5:30 de la tarde porque vamos a disfrutar el mensaje 4 de la Conferencia Internacional de Jóvenes, Generación Final. Amén. Entonces vamos a estar desde las 5:30 aquí, vamos a tener un tiempo de alabanza y vamos a escuchar la palabra de que el mensaje de nuestro hermano Ezra va a dar el día de mañana sábado en la reunión de jóvenes y adolescentes. Amén. La reunión el domingo, normal en los dos horarios, de 8 a 10 el sector A y de 10:15 a 12:30 el sector B. Amén. Entonces, hermanos, animamos a todos los hermanos a que podamos estar en las reuniones. Ya hemos recibido la dirección de los hermanos que tienen mayores, que ya cumplieron el ciclo de la vacunación, pueden asistir normalmente. Seguimos usando nuestro tapaboca, nuestro alcohol, nuestro gel, manteniendo el distanciamiento. Amén. Pero, hermanos, ya estamos invitados los hermanos que ya se han vacunado, que tienen las 2 dosis y como se ha mencionado en todas las reuniones, pasaron el ciclo de la vacunación. Amén. Hermanos, seguimos orando por la finanza de la iglesia y siendo uno, hermanos, con nuestros diezmos, nuestros votos de Bucafé, votos unánimes y la canasta de amor todos los domingos. Podemos traer, hermanos, nuestras bolsitas con los mercados para las familias de la iglesia que necesitan, hermanos, de nuestro amor. Amén. Señor Jesús. Hermanos, y aquí tenemos un anuncio muy especial para el sector B, del cual yo hago parte. Señor nos dé la gracia mañana a todos los hermanos del sector B, 1 de mayo, hermanos de La Victoria, de Garupal, de La Nevada y Bellavista, poder estar acá en el local de reuniones para hacer el servicio. Si 2 hermanos de cada sector venimos, hermanos, en menos de 1 hora logramos hacer el aseo completo, no solo al salón, sino también a los baños. Entonces que el Señor nos dé la gracia de poder estar aquí el día de mañana. Oh Señor Jesús. Amén, hermanos. No olvidemos suscribirnos al canal de la iglesia, darle me gusta, compartir el contenido en nuestras redes sociales, enviarlo a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros colegas. Ya el canal tiene 1,310 suscriptores. Amén. Hermanos, la meta es llegar a 2,000 antes que se acabe este año. Entonces, vamos a seguir cooperando con el Señor. Jesús es el Señor. Un abrazo a todos. Feliz noche, hermanos. Qué base tan firme a la fe ya se dio en la excelente palabra de Dios. ¿Qué más él dirá? Pues ya todo lo habló. A quien en Jesús el refugio alcanzó. No temas, sé fuerte, contigo estoy. Iré a socorrerte, pues tu Dios yo soy. Muy fuerte y bien firme en mí vas a estar, pues mi santa diestra te sustentará. Por aguas profundas yo te haré pasar, mas nunca el dolor te ha de sobrepasar. Pues en tus problemas te bendeciré y cada tristeza santificaré. Y cuando encontrares el trueno